con este video tutorial relacionado a cómo generar una interfaz gráfica en Apache NetBeans desde cero. Muy bien, entre los primeros puntos que se les va a solicitar va a ser trabajar esta vez ya los proyectos por diferentes paquetes. Por ejemplo, vamos a generar un paquete nuevo que va a llevar como nombre pantallas. En este paquete que estamos generando de pantallas es donde incluiremos toda la parte de creación de los JFrame. Por otra parte tendremos un segundo paquete llamado métodos. En el paquete métodos estarían incluidas las clases que van a contener los cálculos dependiendo del tipo de pantalla. De manera personal les aconsejo o les sugiero que el paquete que nos genera en automático nuestro proyecto cuando es creado lo estemos eliminando para evitar temas de confusión, y por lo tanto solo trabajaríamos con solo dos paquetes, el paquete métodos y el paquete pantallas. En este caso vamos a generar una pantalla que sume dos números para que sea fácil y se entienda el tema. Por lo tanto seleccionamos el paquete métodos, damos un clic derecho, vamos a agregar un Java Class. Este Java Class le vamos a llamar cálculos. Dentro de esta clase llamada cálculos vamos a generar las siguientes líneas de código. Número 1, vamos a generar una variable global de tipo double llamada resultado. Vamos a generar un método llamado cal-suma que va a ser el encargado de estar operando lo que es nuestra suma, en este caso de 2 dígitos. Posteriormente aquí ya generamos nuestro método, ya solo nos queda generar la parte de la suma para nuestra pantalla. De suma importancia que entendamos que en esta parte, dependiendo del tipo de operación o del tipo de programa o de pantalla que vayamos a incluir, va a depender del tipo de método. En este caso, dado que es una suma de 2 dígitos, utilizaremos dos variables normales y una variable global que va a llevar el resultado de nuestras operaciones. Entonces, en este caso, ya está generado este punto. Vámonos ahora a la parte de el paquete pantallas. El paquete pantallas va a llevar lo que es un JFrame form, el cual le pondremos como nombre P1. Cuando inicialmente nosotros agregamos un JFrame, nos aparece esta vista, nos aparece el cuadro como un lienzo en blanco, y del lado derecho nos va a abrir el programa en automático, lo que es la paleta de objetos de Apache NetBeans. El tipo de objetos que vamos a estar utilizando consiste en el apartado llamado Swing Controls, y estaremos utilizando 3 objetos particulares que sean Label, TextFile y los button. En este caso, para nosotros agregar un objeto hacia nuestro lienzo en blanco del JFrame, simplemente seleccionamos el objeto y lo arrastramos a nuestra pantalla. En este caso vamos a estar añadiendo labels con la finalidad de poder etiquetar las secciones de nuestra pantalla. Ahorita ya lo vamos a ver más adelante. Estaremos utilizando lo que es un label para el título, 2 labels para indicar los datos a ingresar y otros 2 más para el resultado. Por lo tanto, el primer label que vamos a agregar va a ser el título, colocándole como título a la pantalla suma de 2 dígitos. Si bien inicialmente agregamos el label, va a tener este tipo de característica. La amplitud del objeto va a ser muy pequeña, por lo tanto en estos puntitos que aparecen alrededor del objeto los vamos a utilizar para hacer más grande el tamaño del label y se pueda ver nuestro mensaje. Para nosotros modificar la etiqueta de texto de un label solamente bastará con que le demos doble clic sobre el label y se iluminará de color azul el texto y podemos editarlo. En esta parte es de suma importancia que entendamos o entiendan que el etiquetado es de suma importancia, porque en base al etiquetado de la pantalla el usuario se va a basar en esto para poder utilizar nuestra pantalla en nuestro programa. Por lo tanto, las etiquetas
deben de ser lo más claras posibles para que el usuario no tenga confusión a la hora de estar manipulando nuestro programa. Bien, una vez que ya están las etiquetas colocadas dentro de nuestra pantalla, ahora sí procedemos al siguiente objeto llamado TextFile. Los TextFiles, si bien son campos en donde el usuario va a ingresar los números o los datos específicos que solicite nuestro programa. En el caso de los TextFiles solamente estaremos añadiendo dos porque se van a ingresar dos números, o sea, dos valores. En el caso para editar la etiqueta de texto de un text file, tenemos que dar un clic derecho sobre el objeto y vamos a seleccionar la opción llamada Edit Text. Y en este caso los labels los vamos a dejar totalmente en blanco. Importante que para la hora de la ejecución se vea el campo con el suficiente tamaño y se pueda entender. Hay que hacerlo a una amplitud del objeto text file, aproximadamente una amplitud de 85. Posteriormente que ya colocamos los labels, vamos a arrastrar como parte final un botón o el objeto llamado button. Si bien los botones en nuestros programas van a ser los encargados de generar las operaciones y las acciones correspondientes para que la pantalla pueda funcionar. Muy bien, de manera explícita les comento, todos los objetos van a tener lo que es un nombre de etiqueta y un nombre de variable. Lo que acabamos de realizar, solamente modificamos las etiquetas de texto de los objetos. A continuación, ahora vamos a cambiar los nombres de variable de los objetos. Cuando tú arrastras un objeto de la paleta de objetos hacia tu lienzo en blanco del JFrame, estos se van a ir numerando dependiendo del orden en que los insertes. Por ejemplo, cuando añadimos los labels, estos en automático se van numerando como JLabel 1, JLabel 2, JLabel 3, JLabel 4, JLabel 5. Estos son nombres que de manera predeterminada ya tienen los objetos. No obstante, en el caso de los objetos que van a recibir un dato y si bien van a regresar un resultado que serían los dos text file y nuestro label final, esos objetos sí es de suma importancia que coloquemos o les modifiquemos el nombre para que sea más fácil manipularlos a la hora de la operación, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, entonces vamos a seleccionar el primer text file, vamos a dar un clic derecho y vamos a seleccionar la segunda opción de este menú que se llama Change Variable Name. Este apartado nos permite modificar el nombre origen del objeto. En este caso yo le voy a colocar al primer text file v1, al segundo text file le voy a colocar v2 y al último label que añadí lo vamos a llamar R1. Siempre aconsejo que los nombres de variables tengan relación con lo que se está realizando para que no haya ningún tema de confusión. Ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, siempre recuerden, chicos, para guardar los cambios en esta aplicación es control S. De suma importancia que vayan guardando estos cambios para que se vayan corrigiendo los errores si es que llegan a tener. En el caso de los JFrame vamos a tener tres vistas, que es la vista Source, la vista Designing y la vista History. Estas tres vistas nos permiten ver, ejemplo, Designing, el diseño del JFrame, History, todos los movimientos que hemos hecho por minuto y por hora en nuestro programa, y si bien el apartado Source es el código que tiene nuestra pantalla. Si bien nos vamos hasta el final de este código, nos vamos a encontrar con que aquí está la parte de la creación de los objetos que ya pusimos en nuestro lienzo. Y se dan cuenta que aquellos objetos que les modificamos el nombre ya aparecen como R1, V1 y V2. Esta parte, inclusive aquí el mismo programa te lo indica, no es una parte modificable, por lo tanto no vayan a modificar nada en esta parte. Muy bien, siguiente parte y es de suma importancia, vamos a comenzar con el código de la pantalla. Bien, primera parte, si nuestra pantalla en este caso requiere de realizar una suma de dos dígitos, lo primero que vamos a realizar, tenemos que analizar cuántas variables tenemos que declarar dentro de nuestra pantalla. En este caso solo serían las variables A y B, debido a que son las variables requeridas por el método para generar la suma en nuestra pantalla. Entonces colocamos double A, B
punto y coma. En este caso solamente estaremos declarando A y B debido a que la variable resultado viene siendo una variable global. Como ya lo hemos visto en clase, recuerden que las variables globales bastará con declararlas una sola vez en nuestro proyecto. Una vez que ya están declaradas las variables que requerimos para poder generar la suma, ahora vamos a generar una instancia hacia la clase que contiene el cálculo. En este caso sería a la clase cálculos. Colocando cálculos opera va a ser igual a new cálculos paréntesis punto y coma. Recordemos, siempre es de suma importancia que las clases estén bien escritas. En este caso me va a subrayar el nombre de la clase en rojo debido a que la pantalla y la clase a la cual quiero conectar se encuentran en un paquete diferente. Por lo tanto, se realiza el siguiente paso. Del lado izquierdo nos aparece un poco con un punto rojo, lo vamos a seleccionar y en la primera opción nos indica importar el paquete de donde proviene esta clase, así que vamos a dar clic en la primera opción y en la parte superior se importa ese paquete. Una vez que se importa el paquete de manera correcta, ya nos quita el subrayado rojo sobre el nombre de la clase. Recuerden que una instancia viene siendo, en otras palabras, como un puente entre clases. Va a ser un puente que te va a permitir acceder hacia los métodos de otra clase y los podamos utilizar en una nueva. Siguiente parte, ya que generamos las variables que ocupa nuestro método para hacer el cálculo y generamos nuestro puente o nuestra instancia hacia la clase que contiene la operación, la siguiente parte es generar la entrada de datos para nuestros objetos de nuestra pantalla. En este caso sería para los objetos que llamamos V1 y V2, siendo de la siguiente manera. El método lo voy a nombrar entrada. En este caso sí seré muy claro al decirles, yo el método le llamo entrada porque quiero que se entienda que estamos realizando un ingreso de datos. No obstante, el nombre de este método puede ser cualquiera que ustedes quieran, siempre y cuando genere la acción correspondiente o la acción que sea pues verdadera, ¿verdad? Entonces, siguiente parte. Para nosotros poder generar que estos objetos, los text file, puedan almacenar un dato y este dato sea guardado en las variables específicas, el código es de la siguiente manera. Colocamos nombre de la variable en donde se vaya a agregar o se vaya a guardar el dato, va a ser igual tipo de dato de esta variable, en este caso es una variable double, punto, y vamos a utilizar una estructura llamada parse double. Parse double lo que hace es, a través de un objeto, almacena un dato y lo guarda dentro de una variable cualquiera que especifiquemos nosotros. Dentro de los paréntesis de parse double se especifica a través de qué objeto vamos a realizar esta acción. En este caso utilizaremos el objeto llamado v1 y la estructura para poder generar este guardado de datos es la estructura llamada getText. getText, si bien viene siendo una estructura en Java que nos va a permitir almacenar o sustraer alguna acción, en este caso sería un texto. Muy bien, entonces así como lo hicimos para la variable A, vamos a hacer exactamente lo mismo para la variable B. Colocando B va a ser igual a double.parse double y en este caso en vez de colocar v1 vamos a colocar v2. Y de igual manera vamos a utilizar la estructura getText para generar el guardado de estos datos. Entonces ya con este método estoy generando la entrada o el ingreso de datos a través de los objetos v1 y v2. Siguiente parte. Y ya nos acercamos básicamente a la parte final de nuestra pantalla. Esta parte que acabamos de generar, que es la declaración de variables, generar la instancia y crear el método de entrada, digamos que son los componentes que requiere nuestra pantalla para hacer la acción que nosotros queremos. No obstante, las acciones todavía no son implementadas. Por lo tanto, ¿qué objeto hace esta implementación? Es nuestro botón. Ok, vamos a seleccionar en la vista de diseños nuestro botón, damos un clic derecho
seleccionamos el apartado eventos, vamos a seleccionar la opción llamada acciones y vamos a seleccionar una acción llamada action performance. Al seleccionar esta opción en la vista source o en la vista del código, nos va a generar este apartado de código, esta estructura que es básicamente una acción que se va a generar cuando se clique en nuestro botón, ¿ok? Entonces, si decimos que los botones o este botón en particular va a ser el encargado de poder generar la parte de accionar los componentes, entonces su estructura es de la siguiente manera. Número 1, hay que mandar a llamar al método de entrada. ¿A razón de qué? Porque lo primero que va a hacer nuestro usuario cuando la pantalla esté ejecutada va a ingresar 2 valores. Por lo tanto, lo primero que va a realizar nuestro botón es generar la entrada de datos, la entrada de números a nuestra pantalla. Número 2, a través de la instancia que ya generamos, vamos a mandar a llamar al método de la suma. ¿Por qué? Porque entrada lo que hace es sustraer el dato que ingrese el usuario y lo almacena en las variables. Ya que estén almacenados estos valores, se tienen que operar y por esa razón tenemos que mandar a llamar a través de nuestra instancia el método calSuma. Ya que esté operado o que ya que estén operados los números, hay que regresar un resultado. Recordemos que el objeto encargado de regresar este resultado va a ser el último label que colocamos llamado R1. Entonces, por lo tanto, colocamos R1 punto, y si decimos que getText nos ayudaba a almacenar o guardar algo, entonces setText va a ser exactamente lo contrario, ¿no? Lo vamos a utilizar para regresar nuestro resultado. Dentro de los paréntesis de setText vamos a utilizar la estructura string.valueOf, debido a que el resultado que queremos mandar a llamar se encuentra en otra clase. Debido a eso, entonces por eso utilizamos la estructura string_valueOf para poder generar esa acción. Dentro de los paréntesis string_valueOf vamos a colocar nombre de la instancia, en este caso opera, punto, y vamos a mandar a llamar al resultado. Básicamente con estos pasos que ya realizamos, nuestra pantalla tendría que funcionar. Vamos a probarlo. Seleccionamos nuestro JFrame, vamos a dar un clic derecho y seleccionamos la opción llamada Run File. Vamos a esperar a que la ejecución se complete. Siempre importante considerar que dependiendo del equipo, pero por lo general la primera ejecución puede tardar un poco, así que no se desesperen en ese aspecto. Bien, ya que está generado esta parte, ya tenemos aquí nuestra pantalla, ¿no? Entonces vamos a ingresar algunos números, 5 y 5 más, y ya se genera esa parte de hacer la suma. Bien, hasta aquí quedaría el video tutorial relacionado a lo que es generar mi primera pantalla que genera alguna opción y mi primera interfaz gráfica.